Hola, qué gustísimo ver esta sala chea. Realmente fantástico. As compañeiras do CEDIF, todas estamos super contentas. Benvida, Cristina, moi benvida. Moitas gracias. Bueno, pois, bo día a todas, a todos e a todes. Falamos anteriormente de incomodar. O feminismo ten que incomodar, non ten outra opción. Nosotras suscribimos o de incomodar porque é o único xeito de acadar algo de equidade, desa igualdade tan necesaria, tan difusa, de mover os marcos do patriarcado e algo do capitalismo. Que se cuestionen os privilexios, que se privilexen os dereitos. Polo tanto, a arte e a cultura, o feminismo como movimento fundamental que envolve a máis da mitade do xénero humano, ten que incomodar. Incomodade ben, que aquí está cheo de xente nova, incomodade moito. Claro que iso produce moitos ofendidiños. Ela tamén di, incansabelmente, ela di que o feminismo ten que incomodar, por eso comecei con esta frase. Ela tamén di, incansabelmente, moitas cousas que suscribiremos unha e outra vez, porque sabemos, como sabe ela, que o que non fagamos nós por nosoutras mesmas, non o fará ninguén. Esta loita iniciada xa hai tempo non pode parar nin para coller pulo, porque nos vai a vida niso, xa non a nosa, a das irmás, a das fillas, a das netas. O sexa que temos que incomodar moitísimo, porque a única maneira de nos garantir non retrocedermos nas conquistas que tanto esforzo costaron as devanceiras e que sempre están pendentes dun fío, como xa nos advertira a querida Simone de Beauvoir. Chamarano feminazis, inestáveis, fríxidas, putas, tolas. Diso, de que a chamen tola, sabe moi ben a nosa convidada. Ela, e como tamén ela di e escribiu, Xoana I de Castela. E nos estamos contentas e orgullosas, aínda que os tempos de barbarie nos limiten as alegrías de tela connosco, de recibila nestas xornadas, no marco, nestas xornadas moi queridas para nós do 25N. Ela é, como se di na Argentina, todo lo que está bien. Ela é o lado norita de la vida, na nosa Argentina pobre agora, querida. Sí. Nada, non vos vou falar de datos biográficos porque están ao acceso de todo o mundo, somente facer un pouco de fincapé en cousas que ela di. Por exemplo, porque é honesta e contestataria, e di que os medios de comunicación están en mans do poder e que a propiedade dos medios pasou aos sistemas financeiros. E tamén di, porque ten moitos intereses, ademais do feminismo, que somos unha sociedade que pactou co crime, porque nós herdamos o relato dos medios de comunicación de que o crime se pode perdoar e podese pactar con el para mirar cara adiante. Bueno, esta muller traballou en prácticamente todos os medios, creou medios de comunicación, votaron de algún deles por protestar, claro, e por quedar preñada. Claro, efectivamente. Recibiu algúns recoñecementos, non seguro todos que merece, deso xa sabemos ben as mulleres, que o recoñecemento tamén non lo regatean, pero recibiu recoñecementos polo seu traballo como xornalista e como escritora, porque é unha grandísima escritora, que ademais escribiu unha chea de novelas que vos recomendo, non as vou a nomear porque podedes acceder a elas ou máis podedes pedir. Hai un proxecto maravilloso dela, que ademais foi unha pioneira co tema do blog, que mantivo durante anos, e co tema dos hashtags, que tanta mobilidade e tanta cousa importante produciron. Dun deles, de historia de Cuéntalo, agora contamos nosotras, agora contamos nós, que foi unha especie de Me Too no senso do anónimo, non? De mulleres que non eran estrelas de Hollywood, que eran mulleres con historias como temos todas, non? Non nos creen, pensei, o que pasa é que non nos creen. Cálannos porque en caso de contalo non nos creerían, ou sexa, decidirían non crernos ou nos castigarían ou
rirían de nós. Esta é unha cita do libro Agora contamos nosoutras, cuéntalo, contao, xurdido do famoso hashtag que resultou unha acción de ciberactivismo de vital importancia para as loitas das mulleres contra todo tipo de violencia. Pouco máis queda decir, hoxe temos a fortuna de tela aquí connosco. Ela é unha loitadora por todas as cousas polas que paga a pena loitar. Cristina Fallarás. Gracias. Ay, hija Luz, qué maravilla. Muchas gracias, hija, que te reciban así, ¿verdad? Buenos días a todo el mundo aquí. Buenos días, aquí estoy yo con mi deseo enloquecido. A veces se me va, porque tengo una edad. Y desde luego la mitad del deseo que tengo, si lo llevara a cabo, sería delito. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Esto es lo que tenemos. Yo evitaría hablar de malas feministas. He oído por aquí que si buenas feministas, que si malas feministas. Malas feministas es un relato de la derecha y de la ultraderecha. Yo lo evitaría, así como propuesta. Mi discrepancia con Clara Serra es radical, absoluta. No es la primera vez que lo digo. Ninguna de las dos somos ni malas ni buenas feministas. Somos feministas. Y es una prueba de que el feminismo es diversísimo, afortunadamente, y nos cruza a todas de una manera u otra. Hemos empezado, y se ha repetido varias veces, en que no tenemos nada clarísimo. No tenemos clarísimo el consentimiento, no tenemos clarísimo el deseo, no tenemos clarísimo... Chicas, no tenemos clarísimo absolutamente nada, porque sería muy difícil tenerlo claro. Yo no... Pensé si estructurar lo que os iba a contar en oposición al relato de Clara, que es un relato compacto y estupendo y es suyo, pero creí que era más importante contaros porque creo que toda teoría sobre el consentimiento está en este momento puesta en crisis y debe ser revisada. Toda. La que lo niega, la que lo afirma, la que, etcétera. Toda absolutamente. Porque está construida desde una abstracción que no está basada en ningún testimonio. Y esa creación es falsa. Es decir, si trabajamos abstracciones que no están basadas en testimonios o en algo que conocemos, o están basadas en testimonios que han recogido hombres de forma clínica, por ejemplo, bendito Freud, ¿verdad? Es decir, si trabajamos con abstracciones sobre qué es violencia sexual sin tener testimonios de las mujeres que han sufrido violencia sexual, esa abstracción, bueno, roza la fantasía. Y a mí me genera muy poca confianza. Así que hablaré de Cuéntalo, hablaré del Se acabó y hablaré de cuál es mi trabajo desde hace 5 años. Mi trabajo desde hace 5 años, y ahora os contaré cómo funciona y por qué, consiste en crear canales por los cuales las mujeres puedan contar sus propios testimonios, sus propias vivencias de violencia sexual, de manera que entre todas construyamos una memoria colectiva que no existe. No estamos construyendo, y esto es revolucionario, no estamos construyendo una nueva memoria colectiva de la violencia machista con el Me Too, con el Cuéntalo, con Se acabó, sino que estamos construyendo una memoria colectiva de la violencia sexual, porque antes no habíamos narrado las violencias sexuales recibidas, por la simple razón que nos lo habían prohibido. Es decir, podríamos decir, alguien bueno podría decir que nos han impedido, que nos lo han puesto difícil, ¿verdad? Que no hemos podido contar las violencias sexuales que hemos sufrido. Otros decimos que es tan difícil que sencillamente nos lo han prohibido. Y eso vengo a contar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia sexual? Antes de hablar del consentimiento o no consentimiento, deberíamos
saber qué es para las mujeres la violencia sexual, o al menos cómo se construye una memoria colectiva de tal cosa. Porque la violencia sexual no puede ser una abstracción. Y sin embargo, todavía no sabemos, o todavía estamos en pelotas poniéndonos lo que sea que nos pongamos de ropa interior, para saber qué es la violencia sexual. Nada que no esté narrado merece una teoría fiable, porque dicha abstracción no tiene un fondo serio. Voy a contaros desde el principio por qué se puede llevar a cabo esta revolución, porque sin lugar a dudas es una revolución. Es una revolución porque toda revolución está basada en una transformación profunda de la comunicación. Podemos hablar de la invención de la escritura, de los petroglifos, etcétera, pero me remonto a la imprenta, que es de donde venimos. Nuestra sociedad todavía, pero ya casi no, está basada en lo que resultó de la invención de la imprenta. Tenemos partidos políticos porque apareció la imprenta. Tenemos democracia porque apareció la imprenta. Podemos leer libros porque apareció la imprenta. Es decir, la imprenta supuso, y así nos lo han enseñado, y qué alegría, supuso que el saber saliera de los monasterios y que el saber saliera de los palacios. Y que todo el mundo pudiera leer libros. Oye, con la impresión de la Biblia, que fuera, venga, vamos todos a leer ya. Y ya la lectura se popularizó. ¿Quién publicaba esos libros? ¿Quién decía lo que se podía publicar? Vamos a día de hoy. ¿Quién publica libros hoy? ¿Quién dice lo que se puede publicar? ¿Quién escribe en los periódicos? ¿Quién habla en las radios? ¿Quién aparece en las televisiones? Aparte de mí. Hola, ¿qué tal? De repente, la modificación que supuso la imprenta y que creímos que era una popularización de la comunicación y del saber, nos la colaron, no sé, de nuevo, se la apropió el poder y creó unos mecanismos que son los medios de comunicación y los partidos políticos, porque sin difundir tu conocimiento, lo que tú quieres hacer, sin difundirlo uno no puede elegir entre uno u otro, ¿verdad? Ahí nació la democracia. Nos hicieron creer que participábamos de ese conocimiento. No participábamos de ese conocimiento, no participamos, lo recibimos. Lo recibimos sin capacidad de ponerlo en crisis y de ponerlo en cuestionamiento. Y esto acaba de romperse, queridas y queridos. Esto acaba de romperse radicalmente y de ahí que se pueda dar la revolución que se está dando en el feminismo y en la sociedad y en tantos otros lugares. Yo lo cuento con una anécdota que seguro que vais a entender porque en esta tierra hay muchas setas. En 2017-2018 nos salió un año húmedo, ¿verdad? Nos salió un año húmedo para los campos y, hostia, salió una seta. Mira, el Valle de los Caídos. Llevábamos 42 años de democracia. Llevábamos 42 años de medios de comunicación libres. ¿Qué tal, Grupo Prisa? Desde aquí un saludo. De izquierdas también, ¿verdad? Hostia, nos salió una seta y descubrimos que existía el Valle de los Caídos. Otra seta, descubrimos que existía el movimiento republicano. Otra, descubrimos que el rey robaba. Otra, hola, que el rey tenía un amante. Otra, el Pazo de Meiras. Otra, ostras, está la España llena de fosas comunes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, pichonas? Que en 42 años ningún medio de comunicación se había dado cuenta de que teníamos al dictador enterrado con honras de Estado, que la familia Franco tenía el Pazo de Meirás y que a las mujeres nos violaban, nos tocaban las tetas, que los padres se quedaban con los críos después de matar a la madre, etcétera. No se había dado cuenta nadie de todo eso. O sea, no se había dado cuenta nadie de que existía lo republicano, de que existía la memoria histórica, de que existía la violencia machista. Pues parece que no. Parece que no. ¿Cuál es la modificación que hace que 2017 sea un año tan húmedo? Se llaman redes sociales y se llaman medios de comunicación de masas. Hasta 2017, que es el año en el que aparece el Me Too,
y el año en que verdaderamente se popularizan las redes sociales, porque Twitter da el salto gigantesco, porque Facebook no servía para estos menesteres, por razones que son demasiado largas para explicar. ¿Qué pasa? Teníamos unos medios de comunicación de masas, que son los medios de comunicación de masas, perdonadme este inciso, son los periódicos, las radios, la revista, la televisión, el cine, los libros de texto. Y de repente aparecen unos medios de comunicación de masas, porque si no son de masas no valen de nada, porque tienen que abarcar a la población completa para llevar a cabo una doma, o al revés, una libertad. Esos medios de comunicación de masas, ¿cuál era su característica? Que requerían una inversión ingente de capital. ¿Qué pasa con las redes sociales? Es la primera vez que aparecen unos medios de comunicación de masas que no requieren de inversión de capital. ¡Oh! ¡Qué casualidad! Que cuando esos medios de comunicación de masas empiezan a popularizarse, todos aquellos movimientos que han sido vetados por los medios de comunicación de masas tradicionales, prensa, radio, televisión, bla, 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 se cuelan ahí y empezamos a oír hablar de republicanos, de franquismo, de las fosas, del machismo, de la violencia machista, del movimiento anarquista, da igual, de todo lo que os parezca que eran poblaciones que no tenían cabida en el relato que parte de la transición española. Es decir, hasta 2017 nos comemos un relato de lo que es España que parte de un pacto en la transición española que impide que otros y otras pongamos en crisis ese relato. Y esto es importantísimo a la hora de considerar qué es violencia sexual. He hablado al empezar esta charla de la idea de abstracción. La transición. Y ahora voy ya a aterrizar en la violencia sexual. La transición, en España somos muy dados a la abstracción, muy dadas a la abstracción, pero es que pasa en todas las culturas. La transición. No sé si recordáis el momento en que Carmen Calvo apareció ante los medios de comunicación, era vicepresidenta del Gobierno de España, y dijo, con un par de lo que sea, que la transición había sido un periodo especialmente pacífico en la historia de este país. La transición hubo más de 600 asesinados y asesinadas, la inmensa mayoría de ellos por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todavía franquista, y lo que les quedaba. En la transición se pactó la amnistía, donde los criminales, como Billy el Niño, quedaron libres, impunes, y se murió con sus medallas puestas. Esa transición se podía considerar una época magnífica. De hecho, la modélica transición podía ahorrar a esta señora de un plumazo los miles y miles y miles y miles de mujeres y hombres torturados en comisarías. ¿Por qué? Porque no existían sus testimonios. Ya está colada, nos cuela en la transición. Mientras maneja esa abstracción, nosotras no podemos rebatirla. Podemos rebatirla solo con otra abstracción. ¿Pero qué fuerza tiene? Ninguna, porque quien maneja el poder y maneja los medios de comunicación maneja el relato. Bien, no se puede plantar cara a algo con abstracciones, porque la abstracción del poder siempre es mayor. Me vale esa abstracción, me vale cuando inventaron la prima de riesgo para no contar que estábamos en crisis. ¿Os acordáis que hablaban de prima de riesgo? Me valen varios ejemplos, pero me vale sobre todo lo que pasó con el Me Too y en el caso de España con Cuéntalo, que lancé yo pero construyeron millones de mujeres. Millones, ya son más de 50 millones. No son cientos, no son miles. Millones. Cuando yo entendí todo esto que os acabo de contar de la abstracción y del relato, lo entendí cuando oí la sentencia de la manada. ¿Por qué dos tipos y una tipa, jueces y jueza, no ven ni violencia ni intimidación en la violación flagrante de una mujer en un portal, además grabada con vídeo? Yo leí los hechos probados y pensé, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Puede ser porque no existe un relato que explique lo que es violencia sexual.
Es decir, si yo te meto la mano en el bolsillo y te cojo el monedero y me lo llevo, sabemos que lo llamamos robo. Si yo te me llevo a mi casa y le pido a tu madre que me pague 10.000 euros para devolverte, sabemos que se llama secuestro. ¿A qué llamamos violencia sexual? A esa abstracción que nos vendieron señoros clínicos que investigaron lo que siente la mujer y los relatos de estas pobres enfermas. No, ¿a qué llamamos? Y pensé, compañeras, no tenemos un relato, y este relato se hace desde lo testimonial, no desde la abstracción. Si logramos plantar cara a la abstracción, una a una, todas juntas, será imposible que vuelvan a refutarnos. Y sobre todo, nadie tendrá que inventarse qué es y qué deja de ser una violación, qué es y qué deja de ser violencia sexual, qué es y qué deja de ser consentimiento. Porque tonticas no somos, compañeras. Y pensé, vamos allá, vamos a meterme en Twitter y puse exactamente eso. Compañeras, nos han robado un relato de lo que somos. Vamos allá todas a una. Puse el hashtag Cuéntalo. La primera noche yo pensé que no lo iba a contar nadie, porque ya había hecho otras veces. A mí me echaron embarazada de 8 meses del Grupo Planeta. Hola, ¿qué tal, Grupo Planeta? Me echaron embarazada de 8 meses del Grupo Planeta y yo intenté mover un hashtag que era: si te echan embarazada, cuéntalo. Y me quedé sola, ni una sola mujer, ni una. Tardé en que me volvieran a contratar un ratito. Bueno, dije, cuéntalo. Cuando volví, esa noche estaba de viaje, volví al hotel y me acuerdo que vi que 10 mujeres adultas habían relatado distintas violencias sexuales que habían vivido. Y pensé, caray, qué maravilla, porque yo como periodista, además de saber todo el silencio sobre todos los temas que os he contado, como periodista sabía lo difícil que era encontrar un relato. Te decían, bueno, escribe sobre violencia sexual en el matrimonio. Te pasabas el rato llamando a asociaciones, os hablo de hace muchísimos años, y era casi imposible encontrar una. Que 10 mujeres adultas estuvieran contando sus relatos fue una cosa... Bueno, recuerdo la emoción. A los 3 días eran 10.000. A la semana eran 100.000. A los 10 días eran 3 millones. Y tuvimos que sacarlos de Twitter porque corríamos el riesgo de que los desaparecieran. Y dije, ahora es irrefutable. Ahora podemos empezar a trabajarlo. Después ya fueron 20 millones y se podía trabajar mejor. Pero 3 millones de intervenciones, de Cuéntalo, de todo tipo de mujeres, de 16 países distintos, que lo hacen de forma voluntaria, no porque te llama el CIS y te dice, ¿y su marido cuando la toca, cómo la toca? De forma voluntaria, ¿y qué cuentan? ¿Y qué palabras usan? Mi abuelo me tocaba ahí abajo, mi abuelo me tocaba la vulva, mi abuelo me tocaba el coño, mi abuelo me metía el dedo en la vagina. Son cosas distintas, ¿verdad?, de contar. Es muy importante cómo se cuentan las cosas. Es muy importante qué edad tiene cuando la cuentas y qué edad tenías cuando pasó. Es decir, había un montón de parámetros para trabajar aquello. Pensé, ahora tenemos algo que es irrefutable. Porque hacer ese esfuerzo, el esfuerzo de narrarnos, yo tengo en este momento en Instagram, voy recogiendo relatos que publico de forma anónima. No sé, son varios miles los que llevo. Empecé el 28 de agosto, no hace tanto, y ya son varios miles y todos pasan por mí, es decir, no lo cuelga cada una. Ahora os contaré la diferencia, pero voy a Cuéntalo. Para mí era imprescindible que fuera irrefutable. ¿Por qué? Porque cuando una narra las violencias sexuales, que insisto, todas sabemos cuándo nos violentan, y si dudas de si hay consentimiento o no, pues permítete la duda, pero sabrás cuándo hay violencia. Y si dudas si tienes deseo o no, tienes un problemica. Ojalá tengas deseo, pero puedes no tenerlo, allá tú, pero sabrás cuándo hay violencia.
Y si no sabemos cuándo hay violencia, entonces sí tenemos un problema mucho más grave. Pero ya os digo que no os preocupéis, que no suele pasar, ¿eh? No solo no suele pasar, sino que los millones de mujeres que se narran de forma voluntaria, inmediata y con una claridad meridiana no tienen ninguna duda de qué es violencia y de qué violencias han sufrido. Incluso algunas, os voy a poner un ejemplo. Bueno, no, es que claro, mi marido... Fui a juicio, mi marido me obligaba a hacerle una felación. Entonces, claro, en realidad yo la felación la hacía porque quería, pero yo la hacía porque si no la hacía luego lo pagaba con los niños. Y entonces el juez le pregunta, ¿pero cómo te coaccionó? Porque la hacía porque luego la cargaba con los niños. ¿Pero cargó con los niños? No. Y entonces, esa señora sabe perfectamente lo que hace. Esa señora sabe perfectamente que hay violencia. Esa señora sabe perfectamente lo que hace el juez. Y lo sabemos todas, además. Y mira, tenemos un par de asesinadas y una cría asesinada también. Precisamente porque las decisiones de los jueces no son las que deberían ser. Bien, entonces yo pensé, lo más importante es que sea irrefutable. ¿Cuál era el problema con Me Too? Porque Me Too es lo troncal, es la base, es la revolución. Y sin embargo tenía un problema. Me Too presentaba el problema de que estuvo movido por primeras figuras, por grandes actrices, por grandes presentadoras de tele, etc. Entonces pongamos, y esto es un ejemplo, que Scarlett Johansson decía, mi abuelo me metía el dedo en el culo. Los negacionistas de la violencia machista decían, vale, hay 500 crías que dicen que su abuelo también les metía el dedo en el culo, Me Too. Pero no lo hacen porque les metieran el dedo en el culo, sino porque quieren ser como Scarlett Johansson. Es decir, tenía algo vertical y de aspiracional, o sea, tenía algo de aspiracional que hacía que fuera refutable. Y cuando estas mujeres cuentan las violencias sufridas, insisto, muy conscientemente y con todo detalle, el trámite, el proceso es tan dolorosísimo, tan brutalmente doloroso, que no podemos permitirnos que su relato, no podemos permitirnos frivolizar con su relato. Saben que es violencia, saben cómo lo cuentan. Nosotras tenemos la obligación de crear memoria colectiva con esto. Y después de que exista una memoria colectiva, hacer grandes teorías sobre si saben o no de lo que hablan. Bien. No podía ser refutable y pensé, vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, que lo cuenten, pero que lo cuenten en horizontal. Es decir, yo que tengo 100 y pico mil seguidores, voy a jugar, a subir y a lanzar desde mi cuenta aquellas que tienen 300, 200 seguidores, etc. De repente, aquello fue una avalancha bestial y de pronto era irrefutable, porque aquellas mujeres que marcaron el paso no eran mujeres a las que una quisiera parecerse. Eran una muchacha de Cuenca, una señora de Valladolid, una joven de Palma de Mallorca, es que además las recuerdo. Eran muchachas que tenían relatos distintos de agresiones en la infancia, de agresiones por su jefe, de agresiones por su novio. Todas sabían perfectamente de lo que hablaban. Y ellas crearon una oleada que acabó, insisto, en 10 días con 3 millones de intervenciones de mujeres. Eso es una memoria colectiva. Esa memoria colectiva no existía antes. ¿Qué hace una memoria colectiva? Una memoria colectiva lo que hace es poner en evidencia que nos han hurtado esa posibilidad. Y tenemos que preguntarnos por qué las mujeres que lo denuncian en Instagram y en Twitter, lo denunciaban en Twitter y lo denuncian en Instagram, no lo hicieron ante la policía ni ante un juzgado. Igual tenemos un problemica ahí. Y tenemos que preguntarnos por qué, a medida que se narran mejor. ¿Qué pasa con lo testimonial? Lo testimonial es fundamental por 2 cuestiones básicas. La primera, genera mecanismos de identificación. Es decir, yo sufrí agresiones sexuales continuadas durante la infancia y la adolescencia dentro de mi familia, por parte de un hombre de lo que se llama el amparo cercano. Cuando te pasa eso, cuando sufres
violencia sexual en la infancia y en la adolescencia en ámbitos de amparo, te suceden varias cosas. La primera es una hipersexualización. Aquí traigo mi deseo, ya os lo he dicho. La segunda es que identificas los ámbitos de amparo con la violencia sexual. Es decir, que los maridos y novios que te vas echando al coleto, pues si no te violan te parece que no te amparan. Pero además de eso, que te conviertes para los depredadores en alguien que se nota que está dañado. Yo siempre digo que si tienes un daño te follan la herida, compañera. Y esto es algo que lo sé por experiencia propia. Entonces, hasta que no empecé a leer a las mujeres, no vi que yo no era una puñetera monstrua. ¿Qué pasa, que solo me violan a mí o qué pensaba yo? ¿Qué pasa, que todo me toca a mí? Porque yo no puedo contar la cantidad de veces que me han violado, porque a mí en la universidad, en la Autónoma de Barcelona, cuando yo estudiaba en la Autónoma de Barcelona, estoy hablando del año 86 al 90, lo primero que te enseñaban era, si te despiertas inconsciente, focaliza la atención en ano, vagina y sobre todo ano y vagina, a ver si tienes alguna erosión, te duele, te palpita, has tenido alguna relación. Ahí no pensábamos que era violación, ahí pensábamos, iba a estar ciega que te han follado, ¿sabes? Pero era habitual, era tan habitual como para crear mecanismos de transmisión de memoria de las mayores a las que llegábamos. Ojo con tal, ojo tal. Sobre todo, fíjate, antes de abrir los ojos, mira así con la mano, con el pie. Bueno, era una cosa tremenda. Eso quiere decir que era absolutamente habitual. Bueno, los mecanismos de identificación que os comentaba hacen que las mujeres aprendan a identificar no solo sus propias violencias sexuales vividas, sino las violencias sexuales en general. Y tonticas no somos, ya os aseguro que las empezamos a saber muy bien. Las empezamos a saber muy bien porque el segundo paso que permite la creación de memorias colectivas y la difusión de testimonios es que aprendemos a narrarnos. Cuando yo empecé a lanzar el Se acabó a finales de agosto, los testimonios que me llegaban, los testimonios del Se acabó son anónimos y por eso, y ahora os cuento porque es importante y acabamos. Tengo que acabar ya, ¿verdad? Sí. Y por eso, bueno, los testimonios son anónimos, ahora os cuento por qué. Y empezaron a llegarme muy desordenados. Como eran anónimos y las mujeres me los mandaban para que salieran de forma anónima, yo tenía que hacerles una foto, que además es la forma en que logré burlar al algoritmo. Si os fijáis en mi cuenta de Instagram, sale polla, culo, te follo, penetración anal, todo lo que no se puede sale, porque aprendemos a todo, compañeras. Aprendí a hacer las fotos, filtrarlas a través del teléfono, de manera que así rompía la trazabilidad, el agresor era imposible que ese relato lo pudiera ligar a la víctima, pero además el algoritmo no lo localiza. Bien, ¿qué pasa? Al principio eran muy difusos, muy confusos. Era imposible hacer una foto porque me mandaban tantos párrafos y tan desordenados. Ahora son capaces de en 2 párrafos hacerme la síntesis de las violaciones que han sufrido desde los 7 años, que esa es otra, todas empiezan de niñas, hasta los 50, los 60, los 40. Es decir, esas mujeres han aprendido a relatarse. ¿Por qué es fundamental aprender a relatarse? Porque yo he acompañado a mujeres a denunciar. Y es que la mujer, su narración era muy confusa. Bueno, es que, claro, primero dijo que le obligó a hacer una felación, luego dijo que hubo una penetración anal, no se pone de acuerdo, es que no recuerda bien. Es que no existía. Es que nos estaban pidiendo que denunciáramos, nos estaban pidiendo que pusiéramos el cuerpo y la identidad sin que existiera un relato previo de aquello a lo que aludíamos. Es decir, cuando nos decían denuncia, estupendo, denunciad, pero ¿dónde y de qué y sobre qué denunciamos? ¿Y qué relato tengo yo para basarme? Es muy fácil denunciar que te han robado, denunciar que te han tal. Es decir, en Securitas Direct nos enseñan cómo denunciar que te han ocupado la casa. Es más fácil saber cómo te han ocupado la casa que cómo te han follado la boca. Vale, ahora
creando las memorias colectivas y los relato a relato de millones de mujeres, otras tantas saben, aprenden cómo narrar aquello que han sufrido. Y no os preocupéis, que lo que dicen estos, da igual, esta gente de la derecha, que también está en la izquierda, de que se crea un efecto contagio y creen ver que las han violado cuando no las han violado. En serio, las mujeres, iba a decir adultas, ni niñas, no nos chupamos el dedo. Sabemos qué violencia es violencia y qué violencia no es violencia. Y por supuesto que hay violencia que no consideramos violencia, y bienvenida sea a la que le guste. No estamos aquí para juzgar a nadie, estamos para escuchar. Y creo que la creación de canales a través de los cuales las mujeres puedan relatarse y entre todas construyamos una memoria colectiva de la violencia, hará, uno, que no puedan negar la violencia. Es decir, basta, porque millones de mujeres no se relatan si no hay violencia. Dos, que aprendamos a narrarnos, que nos miremos en ese espejo y sepamos que no somos unos monstruos. Y que si te follaba tu padre, tu abuelo, tu tío, o cosas que en esta sociedad no se han narrado porque son verdaderos tabúes, a otras les ha pasado lo mismo, a otras millones de mujeres. Y si además eso te genera mecanismos de deseo que no puedes controlar, no tienes por qué controlarlos, porque eso forma parte del relato colectivo y también está aquí. Y también está aquí. Es decir, escuchemos a las mujeres antes de crear abstracciones. Escuchemos a los torturados y las torturadas, como el Nunca Más, que se hizo en Argentina y ojalá se hubiera hecho una cosa parecida en España. Escuchemos antes de sentirnos por encima del relato de ellas. Yo no tengo teorías, yo tengo lo que veo, y lo que veo es que si abrimos canales para que las mujeres se relaten, no hace falta nada más. Escucharlas, mirarlas, y a partir de ahí, esos datos del el supercomputacional de Barcelona, que es el único ordenador capaz de extraer lo que se extrajo después de lanzar Cuéntalo, en la segunda semana, ahora llevamos 5 años ya, en la segunda semana se extrajo lo que había. Solo podía hacerlo Supercomputacional de Barcelona, que es el segundo ordenador más grande de Europa. Allí se trabajaron esos datos. Hay una página, se llama proyectocuéntalo.org, donde están estudiados cuántas niñas, cuántas adultas, qué edades, de dónde proceden, qué tipo de agresión, de qué país, el lenguaje que usan, qué indica. Entonces sí, hagamos abstracciones, entonces sí. Pero no permitamos que el patriarcado utilice abstracciones para impedir el relato de todas, porque ese relato lo tenemos. Y por fin tenemos unos canales por los que hacerlo público. Y si esos canales, paralelamente, son los mismos que nos castigan, que cada una sepa cómo frenar ese castigo, cómo abstraerse. Yo tuve que salir de Twitter 1 año después de lanzar Cuéntalo. Pues adiós Twitter, ya te he usado. Es decir, porque el señor Twitter, el señor Facebook, el señor Instagram y el señor TikTok no han creado esos canales, ¿verdad? No han creado esas redes para que nosotras nos relatemos y señalemos al patriarcado. Lo han creado para lo contrario. ¿Y qué hemos hecho nosotras? Colonizarlos, utilizarlos en nuestro propio beneficio. Bien, en cuanto no sirvan, sal de ahí. Es decir, a mí en cuanto me sirvieron solo para la amenaza, fuera. Úsalos, entra, usa esos mecanismos del patriarcado, que son mecanismos de represión y de opresión, y sal cuando lo hayas usado. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Sí, seguro. Sí. Hola, buenos días, muchísimas gracias. A ti. Pues tenía la curiosidad, creo que no explicaste por qué ahora son anónimos los relatos, ¿vale? Me interesaba además, bueno, pues todas esas estrategias para que sean anónimos y cuál es la diferencia. Muchas gracias. Perdonadme que me he olvidado. Yo siempre tengo tantas cosas en la cabeza.
Cuando yo me fui de Twitter, pasé a Instagram y me di cuenta de que era una red mucho más amable, más familiar, pues donde una cuelga las fotos del verano con sus hijos, la foto con sus amigas en una cena, ese tipo de cositas. Y cosas dulces, no es Twitter. Twitter es un infierno del que debería salir todo el mundo inmediatamente. Entonces, cuando Alexia Putellas dijo se acabó en Twitter, es decir, después de la agresión de Rubiales, Alexia Putellas dijo se acabó. Pero no fue un hashtag, dijo se acabó. Contigo, Jenny Hermoso, se acabó. Y yo enseguida, en cuanto leía ese se acabó, pensé, me cago en la leche, este es el hashtag a usar. Si estuviera en Twitter haría tal y cual. Y entonces pensé, párate, fallarás. ¿Por qué no lo intentamos en Instagram? Voy a intentarlo en Instagram. Claro, Instagram tenía un gran problema. El problema de Instagram es que Instagram no funciona el hashtag. Si tú en Twitter pones un hashtag, te lo convierte en trending topic, ese hashtag, y se convierte en lo que llamamos una habitación común. Es decir, en cuanto empezaron las mujeres a poner cuéntalo, tú pinchabas en cuéntalo y entrabas en la habitación común donde estaban todos los relatos, que luego lo desbarataron, por supuesto, los machos. Entonces, en Instagram pensé, ¿cómo hacerlo? Entonces, colgué un artículo donde yo narraba las agresiones que había vivido por parte de la sección de deportes del diario El Mundo. Y me contestaron varias mujeres. Y a dos de ellas les dije, ¿me permites que use tu relato y lo cuelgue para ver si funciona? Sí, sí, pero sin nombre. Y pensé, claro, esta no es una red ni activista, ni reivindicativa, ni política, es una red familiar. Y entiendo, de repente comprendí que eso que he dicho antes, de que habíamos pedido que las mujeres se identificaran cuando no estaba el relato. Es decir, nos narramos un poco a manotazos, boqueando fuera del agua, ¿sabes? ¿Qué digo? ¿Cómo era? ¿Cómo cuento que a mí me violaban en casa? ¿Cómo cuento las de pollas que me metió en la boca? ¿Sabes? ¿Cómo cuento esas cosas? ¿Qué eran? ¿Qué eran? Bueno, no sé qué eran, pero eran molestas. Eran molestas y a mí me molestan. Y ahora sé que no eran deseadas. Vale, voy a contarlo. Bien, y entonces, de repente, empecé a colgar anónimos. Fueron 2 días de colgar 4 o 5... Inmediatamente empezaron a llegarme por centenares a mensajes directos, hola Cristina, anónimo, hola Cristina, anónimo, y luego miles. Y entonces me pasé, yo estaba de vacaciones entonces, que eran 10 días, y me pasé los 10 días colgando, de manera que yo sabía que colgando se crean métodos narrativos. Yo soy escritora. Los métodos narrativos se aprenden. Entonces, a medida que colgaba relatos, otras mujeres empezaban a decir, leyendo a tal me he acordado, leyendo a tal me he acordado, ostras, a mí me pasó como a tal, pero con mi abuelo, no con mi tío. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue ¿Cuál está siendo? Es que, igual que os digo que Twitter ya está, todo lo de Cuéntalo ya está analizado y lo tenéis en proyectocuéntalo.org, esto está sucediendo todavía. Lo primero, y es muy importante, es cómo cambia el relato, es decir, cómo aprenden las mujeres a relatarse leyendo a otras. Qué raro, ¿verdad?, que no nos enseñaran a leer pronto, y qué raro que hayan tardado toda la historia de la humanidad en permitirnos publicar, ¿verdad? Claro. Toda la historia de la humanidad. Es que todos los personajes femeninos que conocemos los han escrito tíos. Ya. Y lo primero es cómo aprendían a narrarse, que es maravilloso, es prodigioso la rapidez, estamos hablando de semanas, ¿eh? Es que hace semanas. Y lo segundo es terrible. Los datos de Twitter, de Cuéntalo, sobre las agresiones sexuales en la infancia, coincidían con los de la administración pública, el 20 y muchos, el 30%. Me quedo corta si digo que en los testimonios sin nombre superan el 50%. Yo creo que son mucho más. Que la mitad de los testimonios empiecen en la infancia, porque no se quedan en la infancia. La mayoría de que dice mi padre me metía el dedo en las bragas, siguen con...
y a los 16 y a los 32 ya tal. Yo entiendo, ya os digo que este análisis no está hecho, pero comprendo, es decir, si yo cuento aquí públicamente y con una cámara que está emitiendo, porque si fuera sin la cámara os contaría con más detalle, porque creo en los espacios seguros, pero si yo digo a alguien de mi familia, no digo mi abuelo, no digo mi padre, no digo mi tío, no digo mi hermano, porque salpico. Mis hijos o mis nietos o mis sobrinos se acabarían convirtiendo en los hijos del violador, en los sobrinos del violador, en los nietos del violador. Y cada una tiene que, creo que los relatos de cada una no deben imponerse a los relatos del resto. En cuanto quitas el nombre, lo llaman padre al padre, lo llaman abuelo al abuelo, llaman hermano al hermano. Y su hermano no es hermano de otra persona, y su padre no es padre de otra persona. Y ahí hay un pico brutal que en el macroestudio que hizo el Ministerio de Igualdad saliente, que tiene todos mis respetos y todos mis amores, ya se hablaba del problema de la infancia, pero no con datos claros. Yo lo que estoy haciendo es voy transmitiendo los relatos al supercomputacional para que vuelvan a pasar por el análisis de datos y sencillamente tendremos datos amontonados de una manera u otra, datos y cifras, nada más, porque en mi ánimo no hay nada más y creo que en el ánimo de la creación de memorias colectivas, por ahora, que exista esa memoria, que existan esos relatos es suficiente. Pero, desde luego, el resultado fue un picazo gigantesco de los relatos de violaciones en la infancia, por parte de familiares, la inmensa mayoría. Bueno, la inmensísima. Si nadie aprovecha, pues aprovecho yo. Dale. Estoy siguiendo la cuenta en Instagram y veo pues, los relatos que cuentas, digamos que cuelgas todos los días. Y a veces me pregunto, ¿cómo hace Cristina Fallarás? ¿Cómo qué? ¿Cómo hace? Porque yo abro el Instagram y a veces me entran ganas de vomitar, me da, digamos, somatizo un montón, empatizo con todo lo que ahí se cuenta. Y quería preguntarte a ti como canal, digamos, como persona que estás canalizando y viabilizando esas memorias, ¿cómo te afecta? Yo soy activista. Os recomiendo a todas y a todos que seáis activistas de lo que queráis. De hecho, para que una sociedad sea una sociedad sana, necesita activistas. Yo leo como activista, no leo como Cristina Fallarás, y eso es posible. Es decir, yo me curtí con el Cuéntalo, donde leí decenas de miles. Cuando me enfrento a un relato. No paso a involucrarme con la... Les contesto a todas, Es decir, de los miles que he colgado, todas están respondidas, porque pienso que el esfuerzo que han hecho esas mujeres para narrarse... es imprescindible que se les responda para que vean que no, esto no cae al vacío, porque, claro, yo voy lenta, voy como puedo. Pero no les respondo, muchas gracias, un beso muy fuerte, un beso grande, muchas gracias, no sé, me sale ya casi solo en el teclado. Cojo el relato y ya lo leo en diagonal, veo de qué va, lo corto, le hago foto, paso la foto a mi teléfono, lo vuelvo a colgar. Y me dedico pues un par de horas por la mañana y un par de horas por la noche a hacerlo. Dedicar 4 horas al activismo feminista, en épocas hay otras en las que no dedico más que 5 minutos, yo qué sé. No es cierto. Hay que dedicar horas al activismo. Os lo digo porque veo que hay mucha gente joven aquí y el que no quiera activismo feminista que lo dedique a la memoria o a cualquier otra cosa. Hay que dedicar horas al activismo. No sé por qué tenemos la tendencia a pedir a nuestras políticas y a nuestros políticos que nos solucionen la vida cuando no deberían ser ellos, sino nosotras y nosotros como sociedad organizada quienes diéramos los pasos necesarios. Y solo desde ahí reclamarles lo que no hacen.
Bueno, moitas grazas, Cristina. Creo, bueno, faime moita gracia que empezaras marcando tan claramente esa oposición á oposición de Clara Serra, porque, visto, por lo menos desde o meu lugar, creo que son posicións tremendamente complementarias. Claro. Que hai violencia. Desde el punto de vista judicial. Que hay violencia. Desde el punto de vista judicial. A mí me preocupa que lo llevemos al punto de vista político. Es decir, claro, creo que no, la construcción no era política. Es decir, creo que nos comimos otro, lo que sea, del patriarcado. Primero, por supuesto que somos complementarias. Es que hay muchas voces y todas somos distintas. Y es estupendísimo. Lo que yo me vengo a referir es que hay ciertas teorías, y hemos nombrado algunos libros que merecen ser revisados, hay ciertas teorías que no han tenido en cuenta que no existía un testimonio ni una memoria colectiva. Y yo vuelvo a preguntarme, ¿se puede construir, si tú eres científica y te dedicas a la abstracción, ¿se puede crear abstracciones sin conocimiento de la realidad? ¿Y qué realidad conoces y de dónde partes? ¿De qué realidad conoces si no existe el testimonio? O problema é que estamos legislando, e antes comentaba a pasada de Dereito, é que estamos legislando desde un delito que é único. É o único delito no que a víctima ten que demostrar que se cometeu o delito. É dicir, o foco nunca está posto na persoa que comete o delito, non? E o concepto de consentimento é un lavado de cara perfecto para iso, non? É dicir, bueno, xa ponemos que ademais legislemos, non? sobre o que é o consentimento para non ter que falar da violencia, non? Entón, a mí me parece tremendo que caésemos permanentemente na trampa de non definir as formas de violencia, porque desde a violación ata o acoso, ¿no? Que falaremos pola tarde bastante diso, son todas formas de violencia. Estou lendo no teu Instagram como moitísimas mulleres, acabo de ler unha que me impresionou moitísimo, unha muller que simplemente se queixa do nivel de agresión que sente porque o seu agresor lle manda levantar a axila para dicir que claro, non, por claro. Ejemplo. Entón, eu creo que eso é realmente o que nos falta, ¿no? Definir a violencia. E a violencia se define evidentemente polas experiencias, pero tamén tenemos que encarar quizáis tamén co mundo judicial que é a violencia, ¿no? Claro, por supuesto, pero en tanto en cuanto no tengamos un corpus testimonial suficiente, y la idea de suficiente científicamente es la base, es decir, ¿qué es suficiente? Mientras no tengamos un corpus testimonial suficiente, no tendremos las herramientas para exigir modificaciones. Porque desde la abstracción no puedes pedir la modificación penal, ni legal ni teórica, si quieres. Es decir, que no sabe usted de qué hablo. Mire, aquí tenemos 5 millones de casos analizados. Solamente en España y Argentina. 5 millones. No somos poquicas, ¿eh? Claro. Bien, esto lo tiene. Ahora rebata, ¿o no? O legislemos. Claro, pero tenemos un presidente de gobierno que tiene los santos cojones, me perdonaréis, de salir a decir que es que el feminismo del ministerio o el feminismo de las activistas como yo, radicales, por supuesto, molesta a sus amigos de 40 y 50 años. Y en ese incomoda a mis amigos, va implícito el cállate. Claro. Y toda mi lucha será contra ese silencio. Porque también en la abstracción previa al corpus testimonial hay un cállate. ¿Por qué hablas de eso? Si eso ya está dicho, y eso ya está legislado. De eso ya habló Mariquita Pérez, Mariquita Gómez. Hombre, de eso habló Mariquita Gómez, pero de mi coño no hablaba. Claro, es que, ojito, en cuanto creamos una abstracción, una teoría, si esa teoría no está sustentada por una realidad clara, detallada y suficiente, no valen 10 casos ni valen 1000. Suficiente, no vale porque genera silencio. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Yo no hago teorías ni hostias, yo hago canales. Esta es la vía para que habléis vosotras, esta es la vía, oye, y las dejo hablar. Si alguien quiere oír las violencias que yo he sufrido, mira, podríamos estar un día entero o una tarde entera. No soy yo quien, pero yo pido un respeto.
Es decir, no creamos que las mujeres no saben qué es violencia, no creamos que las mujeres no saben lo que es el consentimiento y, en cualquier caso, parémonos un poquito, ahora que se están expresando, y escuchemos. Y escuchemos y leamos, porque se están expresando por millones. Vale, ahí está, yo ya está. Me he encargado de recogerlo, ahí está. Y no solo me he encargado de recogerlo, sino que las vías están abiertas. Chica, un respeto a todas, porque somos nosotras las que estamos construyendo nuestra propia memoria colectiva. Y es una memoria colectiva que no existía antes, es que no ha existido jamás en toda la historia de la humanidad. Bueno, pues entonces parémonos a pensar qué prisa hemos tenido en elaborar ciertas teorías. Porque no han sido los medios de comunicación de masas, ni siquiera los estudios académicos quienes se han ocupado de verdad de qué va esto de la violencia sexual contra las mujeres. Bueno, yo estoy viviendo soy de fuera y provengo de un país donde está, más que nada ahora mismo, esta oportunidad nunca tendría lugar. Bueno, soy de Rusia y estoy sumamente fascinada por la oportunidad de estar aquí sentada, de escuchar todo lo que estás diciendo, de poder luego en casa leer los testimonios de otra gente que en su idioma, bueno, en español en este caso, por fin puede hablar de las cosas que sí que tienen que abrirse al público grande. Y yo no puedo no pensar en preguntarte, porque hablo de la ignorancia, claro, si existe la posibilidad de internacionalizar este proyecto, porque yo sé que yo he aprendido que he sufrido lo que he sufrido al llegar a España. No en el momento cuando me ha pasado, no en el momento cuando, bueno, a ver, en el momento ya sabía qué pasa, pero ponerle palabras, por la primera vez en mi vida las he puesto en español, no las he puesto en mi lengua materna. Y bueno, gracias a mis amigos, por ejemplo, por hablar con ella, cuando ella me responde me dice, esto es tal. Y poder decir esto es tal, claro. Bueno, esto es una violación, por ejemplo. Y me cuesta, porque culturalmente nosotros no hablamos de esto, ni... Aquí tampoco, no te creas, no se habla en ningún sitio. Claro, pero, por ejemplo, incluso de traducir lo que estoy diciendo a mi lengua materna sería imposible por la carga que lleva. Y no sé, y me parece fascinante el proyecto, y me parece más fascinante aún su implicación para el futuro, porque creo que esto tardará años y años y años y décadas. Sí, y espero un día estar en una palestra así en mi país nativo y decir, pues yo hace 80 años ya he preguntado. O de poder, con lo que pueda, todas que estemos aquí, que conozcan idiomas, que están partes de otros colectivos, que abramos, creo, esta oportunidad. Y yo en particular me ofrecería de internacionalizarlo. Yo creo que cada una de nosotras que estemos aquí, pues también, no sé. Claro, muchas gracias. Fíjate que en Italia, yo estuve en Italia hace 2 años o 3 años, justo antes de la pandemia, pues al año siguiente salir, cuéntalo para explicarlo, porque los datos de los asesinatos de mujeres allí estaban aquel año en torno a las 300 asesinadas por sus parejas, solo hablando de parejas. Fui allí a organizarlo ahora, con el asesinato de esta última chica, la semana pasada, acaba de ponerse en marcha. Quiero decir, las sociedades tienen sus momentos. Se puede ir pinchando, como yo con lo de me han despedido embarazada, y pinchar en hueso. La cosa es no desanimarse, es decir, es estar ahí pendiente, como cuando yo vi el Se acabó de Putin, y dije, ahí estamos. Y como yo, un montón de mujeres, porque eso no es mío, es que son todas. El cuéntalo sí se me ocurrió a mí, pero se me ocurrió porque yo soy comunicadora y soy periodista, y estoy tan harta de los medios de comunicación. Cuando tú te das cuenta
de que durante 40 y tantos años los medios de comunicación que pasaban por ser de izquierdas y con los que íbamos a merendar, a desayunar y a tomar el aperitivo debajo del brazo, como El País, vuelvo a saludar al Grupo Prisa, que nos formó, nos maleducó en lo que era la comunicación y la posibilidad de una comunicación de izquierdas, cuando me doy cuenta de que he participado en el silencio sobre las fosas, sobre el dictador, sobre los robos, sobre la memoria histórica, sobre el movimiento, sobre asesinatos, sobre los robos del rey, sobre crímenes machistas, cuando me doy cuenta de cómo como periodista he participado en todo ello, que fue a raíz de mi lucha en la memoria histórica, en el movimiento de la memoria histórica, dije, tenemos que narrarnos porque esos medios que representan al poder no nos van a narrar. Al movimiento republicano, sí, pero también a las mujeres agredidas sexualmente, pero también... Y entonces, cuando se me ocurrió el cuentar, se me ocurrió como una herramienta de comunicación. Es decir, con la rabia de la periodista, no como activista feminista, sino cómo nos podemos contar lo que ellos no van a contar. Es decir, había ahí un ejercicio comunicativo, no de activismo. Esto es otra cosa. Ficaríamos todo o día, por lo menos eu estou segura que vos tamén, escoitándoa. 10 minutos de descanso facemos agora e agradecemoslle de todo corazón que sexa ela